Un cordial saludo a nuestros conferencistas invitados en la tarde de hoy, los historiadores Alfredo Cardona Tobón y Armando Martínez Garnica, a nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Gonzaga Castro, que muy amablemente y muy comprometido con estos programas también nos acompañan el día de hoy, a los docentes integrantes del Comité Curricular de la Maestría en Historia y docentes en general que nos acompañan en los cursos que desarrollamos cada semestre, a nuestros egresados, a los alumnos activos de anteriores cohortes, pero en especial un saludo muy respetuoso y fraternal a los integrantes de las dos nuevas cohortes que iniciaremos en este primer semestre del año 2016, que cuentan en su mayoría con becas del Ministerio de Educación Nacional, de la Gobernación de Caldas, los becados por la propia maestría y los que llegan a nuestras aulas por sus propios esfuerzos económicos. No cabe duda que hoy es un día especial. No podemos ocultar el orgullo que sentimos por la sucesiva consolidación de nuestro programa de maestría en Historia, que se evidencia en la amplia aceptación y la credibilidad académica a través de las diferentes cohortes que hemos tenido en estos primeros 5 años de desarrollo de actividades docentes, investigativas y también de extensión, como en el evento del día de hoy. No quiero dejar pasar por alto el hecho de que con el inicio de estas dos cohortes, más el inicio del segundo semestre, de la cuarta cohorte, estamos alcanzando una cobertura del orden regional. Si tenemos en cuenta que nuestros nuevos estudiantes provienen de los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, que además es motivo de orgullo poder empezar a establecer una relación más estrecha con los docentes de las instituciones educativas públicas de la básica primaria y secundaria de estos departamentos. Precisamente, hoy tenemos como tema de esta lección inaugural el tema de la articulación y la complementariedad de la investigación y la enseñanza de la historia regional en nuestro país y en nuestra región. Este reto es mayor si retomamos las palabras de Erich Hobsbawm en su libro Historia del siglo XX, cuando nos advertía que, comillas, la destrucción del pasado, o más bien, de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Según el historiador inglés recién fallecido, en su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven, lo cual otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca. Por esa misma razón deben los historiadores, o sea, todos nosotros, ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los historiadores. En el caso concreto de la historia regional, urge renovar las agendas investigativas, los métodos, la búsqueda de nuevas fuentes y de nuevos perfiles de actores individuales, institucionales y de grupos sociales que han sido poco analizados hasta el momento, y de este modo superar las inercias, los prejuicios y las excesivas mitificaciones del pasado, para acercar más a las nuevas generaciones a este fecundo campo de la imaginación y la investigación humana, como lo es la historia, para indagar en los vestigios del pasado, para darle nuevos sentidos o para problematizar las versiones ya canonizadas de tiempo atrás. Es un hecho que la investigación y la docencia, en lo que concierne a la historia, han recorrido trayectorias por caminos distantes y pocas veces se rozan o convergen. Sin duda, eso tiene que ver con la denominada crisis de la enseñanza de la historia, de la que nos han hablado insistentemente, o nos hablaba insistentemente Jaime Jaramillo Uribe y también Jorge Orlando Melo. Se hace necesario encontrar puentes comunes, vasos comunicantes, como los que también tienen que haber entre la enseñanza que se imparte en las instituciones educativas de la básica primaria y secundaria y lo que se investiga y lo que se divulga en academias de historia locales y en los programas de pregrado, maestría y doctorado en historia en las universidades colombianas en los últimos 30 o 40 años.
Temas como la conciencia histórica, las historias heroicas de la independencia, lo mismo que las historias institucionales, la renovada historia cultural, la diversidad cultural, las memorias del conflicto, la historia ambiental, las historias de la vida cotidiana, las historias con perspectiva étnica y de género, la historia regional y la historia local, o la historia matria, de la que también nos hablará el historiador mexicano Luis González y González, hacen parte de ese nuevo inventario de temas por explorar a nivel de nuevas fuentes, como a nivel de las didácticas específicas de la historia. Este es el camino que hoy queremos emprender con esta nueva camada de historiadores en formación, tanto como un proyecto formativo de calidad, como un proyecto de impacto cultural para la región, las localidades y sus instituciones educativas, que esperamos se vuelvan referentes obligados de la enseñanza y la investigación de la historia. A continuación, haré la lectura de las hojas de vida de nuestros invitados para luego darle la palabra. Al final de las respectivas charlas abriremos el espacio para el intercambio de preguntas, inquietudes y aportes. La lección del día de hoy arranca con el doctor Armando Martínez Garnica, natural de Bucaramanga, Colombia. Es doctor en Historia por el Colegio de México, postdoctor por la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander. Ha publicado 25 libros y más de un centenar de artículos en revistas y obras colectivas, todos sobre diversos aspectos de la historia colombiana. Dirige la Revista de Santander y la revista Estudio, órgano de la Academia de Historia de Santander. Por su parte, Alfredo Cardona Tobón nació en Quinchía, Risaralda. Cursó el bachillerato en el Colegio Marco Fidel Suárez de Medellín y obtuvo el grado de ingeniero mecánico en la Universidad Pontificia Bolivariana de esta ciudad. Fue profesor fundador de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Manizales y nombrado profesor honorario de la misma universidad. El ejercicio de su profesión lo llevó al departamento de Bolívar, donde fundó el Club Rotario de Turbaco. En el campo profesional desarrolló técnicas de fundición en cromita y mineral de manganeso. Se desempeñó como asesor de poscosecha de la Federación de Cafeteros, superintendente de cementos en San Pedro, Bogotá, de Cementos San Pedro en Bogotá y de Abocol en Cartagena, ingeniero de zona en Acerías Paz del Río y socio fundador de la empresa Sotec en Bogotá. Posteriormente fundó la Sociedad de Mejoras Públicas en su pueblo natal, que lo galardonó con la Orden de San Andrés. En el campo de la historia regional, en el Centro de Historia de Manizales, reconoció su labor y lo condecoró con la Orden José María Restrepo Maya. Su espíritu inquieto lo llevó a fundar el Centro de Investigaciones Históricas del Centro Occidente de Colombia, del cual fue su presidente y organizador de los encuentros con la historia del eje cafetero. Es cofundador del periódico Quinchía Cívico y de la revista Registros de Historia. Es autor de los libros Quinchía Mestizo, Ruanas y Bayonetas, Indios, Curas y Maiceros, Los Caudillos del Desastre, Historia Rural de Pereira, y coautor de Historia y Memoria, Al Recio Empuje de los Titanes y El Atlas de Risaralda. Es autor de centenares de artículos sobre historia regional, colaborador habitual del suplemento dominical Papel Salmón del periódico La Patria de Manizales, con una página sobre historia regional, nacional y latinoamericana. Es colaborador del diario TUN, de la revista Impronta, del Correo de los Carrapas y del Archivo Historial. Es miembro de número de la Academia Pereirana de Historia, de la Academia de Historia de Caldas, del Centro de Historia de Manizales y del Centro de Historia de Neiva. Hasta aquí pues la hoja de vida de nuestros conferencistas. Entonces le damos la palabra al doctor Armando Martínez Garnica y bueno. Empiezo con un agradecimiento y una disculpa. Disculpa es la voz que tengo, producto de una virosis. Pido que tengan paciencia. Un agradecimiento a Luis Javier Correa, a Sebastián Martínez, a los colegas que me han invitado a hablarles media hora. Yo quiero hablarles de mi experiencia personal como historiador por 35 años. Y quiero hablarles de 5 dualidades que resolví en mi vida haciendo historia regional. La primera de esas dualidades es la dualidad que le tocó vivir a mi generación, que podemos llamar la generación internacional. Y es la dualidad entre el discurso o las fuentes. La segunda dualidad, una vez resuelto la primera, es que entendemos por rigurosidad del lenguaje, o el lenguaje de las fuentes, o
el lenguaje de moda en el discurso. La tercera dualidad es entre ser ágrafo o ser escritor y las consecuencias que se derivan de ello. La cuarta, la ética del investigador, es decir, la ética entre comunicar o guardar silencio. Y la última, la dualidad entre utilidad o sentido de la historia. Ese es el orden de lo que les voy a decir de mi propia experiencia en historia regional. Ustedes jóvenes tienen una ventaja sobre mi generación, y es haber llegado tarde a este mundo. Porque los que entramos a este mundo en la época del arreglo institucional del Frente Nacional, no pudimos escapar a la disputa de los discursos de la sociología, con lo cual uno no podía investigar hasta que no se hubiera matriculado y demostrado su fe, o si era marciano con X, o si era parsoniano, o si era de otra cosa. Desafortunadamente, en esa época no estaba todavía en lengua castellana la obra de Norbert Díaz, que nos hubiera lanzado un cabo para salvarnos de esas aguas procedosas. Con lo cual, nuestros maestros no nos dejaban avanzar hasta que no hiciéramos declaración pública de fe, que en lenguaje universitario se llamaba el marco teórico, la muerte para nuestra generación. Yo sufrí los marcos teóricos, yo milité en discursos. Creo que nadie se escapó en la década de 1960 y 1970 en ninguna universidad pública. Pero de eso me salvó las fuentes. Es decir, una de esas fuentes, que es el archivo. Yo le doy mi carrera profesional al archivo histórico del municipio de Ibagué, donde pude leer los libros de Cabildo a partir de 1700. Y lo que aparecía en los libros de Cabildo no tenía nada que ver con lo que se decía en el discurso. Ahí se hablaba de abastecedores de carne en la ciudad de Ibagué, regatones, indios yanaconas, alcaldes ordinarios, frailes dominicos, comerciantes, tratantes y pulperos. En ninguna parte aparecía la palabra burguesía o proletariado. Coyuntura y estructura. A mí me salvó ese archivo y me permitió hacer un doctorado en el exterior y conocer el lenguaje de las fuentes. Así que el primer consejo que yo les daría como historiador viejo es que nunca pierdan de vista hablar o escribir dados en fuentes. Una razón muy sencilla. El inventor de nuestra profesión moderna de historiador, podemos decir que es Johann von Ranke, y él creó un arte, que es el arte de la nota de pie de página. Lo que nosotros afirmamos se soporta en una nota de pie de página, en donde decimos, eso no me lo inventé yo, eso no viene de mi sentido común, o de lo que yo suponga, o de lo que dijo otra persona. Viene de una fuente específica, que pueden volver a leer, que pueden evaluar de qué calidad es, etc. Por eso, los historiadores viejos no nos comemos la norma APA que se está imponiendo en las universidades privadas. Es no solamente una destrucción del arte del pie de página, sino una destrucción del texto.
al interrumpirlo con paréntesis y nombres extraños con comas. Mientras hay historiadores, científicos y modernos, defenderemos la nota de pie de página y no caeremos en las trampas de una asociación americana de psicología cuya junta directiva ha sido enjuiciada por haber tolerado las prácticas de tortura en las cárceles norteamericanas en Irak y en Irán. Así que, primer consejo, notas de pie de página y fuentes. En ese tiempo para mí las fuentes no eran sino los archivos. Hoy sabemos que las fuentes son muchas más amplias. Tenemos las sobrevivencias, tenemos la propia historia de los colegas, tenemos los residuos documentales. De modo que hoy en día tenemos fuentes para dar y convidar, sobre todo de sobrevivencias. Y en residuos englobo archivos, bibliotecas, documentación, museos, etc. Un historiador de la generación de ustedes no puede obviar el trabajo de archivo, o de biblioteca, o de museo, o de la recolección de sobrevivencias de campo. Ustedes se salvaron de la época de los marcos teóricos y los felicito, porque se van a ahorrar décadas de trabajo perdido. Paso a la segunda dualidad. Lenguaje de moda proveniente de los discursos o lenguaje de archivo. Yo creo que la ciencia histórica tiene una clase de rigor, y ese rigor es el lenguaje de los documentos, no el lenguaje que está de acuerdo. Por ejemplo, toda mi generación repetía las palabras colonia, sistema colonial. Y eso no aparece en ningún documento, de ningún archivo de este país. Pero inventaron que esto era una colonia. Claro, este país tuvo dos colonias. La Nueva Caledonia, en el Golfo de Darién, que fue una colonia de escoceses, y la isla de Providencia, de ingleses, en el mismo momento que estaban comenzando Plymouth y la bahía de Nueva York. Tuvimos dos colonias que fueron destruidas por el gobernador de Cartagena, siguiendo órdenes de rey. Y no hubo más colonias. En el documento aparecen las siguientes palabras: reino, provincia, ciudad, villa, parroquia, pueblo de indios, Rochela. Ese es el rigor del lenguaje. Entonces yo aprendí que hay que oír el lenguaje de los muertos, tal como quedó consignado en los documentos de archivo, y hacer exégesis de lo que quiere decir el documento. Por ejemplo, la palabra pardo es una cosa maravillosa de la historia de la palabra pardo, sobre todo en la gobernación de Cartagena. Creo que nada que ver con Estado, ni con las otras castas. Y ellos jugaron un papel determinante en la independencia de Cartagena. Entonces, el documento tiene cosas maravillosas: provincia, ciudad. Entonces, yo aprendí que el lenguaje que se debe usar es el lenguaje contemporáneo de los muertos. Y entender en ese momento qué quería decir. Afortunadamente, en la última década vino la historia conceptual en sus dos variantes, la de hiperconceptos, sus 11 tomos,
y la varianza de dicha posibilidad. Así que a partir de ahora, ustedes ya no se podrán escapar a la historia conceptual que llegó para quedarse y no se va a ir. Así que ustedes usan un concepto, le van a quedar encima. Hágame la historia de ese concepto. Porque no es lo mismo la palabra provincia del siglo XIX que en el siglo XVII. Entonces, van desapareciendo así palabras que no tienen sentido. Por ejemplo, imperio español en América. Si Carlos I pronunció el imperio, si lo regaló su hermano Fernando. Muy bien. Vamos a la tercera dualidad. Mis maestros no escribieron. El doctor Darío Mesa, maestro de juventudes en la Universidad Nacional, escribió muy pocas cosas que le recuperaron sus estudiantes. Eso ya no vale. El que se mete a investigar un archivo está obligado, y en ello le va la vida, a escribir. Publíquese o no se publique. A mis estudiantes los conocen en el país porque no paran de escribir. Y hay algunos que les digo, no tanto. O sea, no tantas novelitas, Álvaro Acevedo, no tantas novelas. Menos. Pero todos escriben y publican y se hacen famosos. Y van por todo el país como burócratas del ministerio, son famosísimos. Hay que escribir. ¿Para qué se mete un archivo si no va a escribir? Es que eso en la casa, o vayas a rumbear, vas a discoteca. Pero ustedes se metieron historiadores, se metieron escritores y tienen que aceptar. La lengua nuestra es una lengua maravillosa que se originó en conventos de La Rioja, Yusu y Susu. Lo hablan 500 millones de personas y tiene recursos suficientes para escribir, no solamente los del diccionario americanismos, sino el diccionario de la Real Academia en su edición número 23. Así que hay que aprender a escribir, y hay que escribir todos los días. ¿Por qué razón? Porque yo hice un gran descubrimiento en la ciencia de la historia, que se llama la ley de oro del historiador eficiente. Y como es una ley de la física, la formulo en lenguaje matemático. Dice así: el tiempo transcurrido entre el momento en el cual usted extrae un dato de un archivo y el momento en el cual usted convierte ese dato en párrafo debe tender a cero. Esa es la ley del historiador eficiente. He tenido demasiados estudiantes que vienen a decirme que tienen 4 kilos de fotocopias, 5.000 fichas, 300 fotografías. Y yo les digo, a mí qué me importa eso. Yo quiero párrafos. Según mi ley, y eso lo aprendí en Sevilla, me lo enseñaron los historiadores estadounidenses. En la mañana se va al archivo y en la tarde y en la noche se redacta en caliente, antes de que ustedes le pasen la emoción de haber encontrado el dato. Pero como la manera colombiana es que ese lapso de tiempo debe tener infinito. Tenemos cientos de historiadores que nunca se graduaron.
Así que esa es mi contribución a la ciencia de la historia colombiana. La ley de oro del historiador eficiente. La cuarta experiencia que quiero compartirles es la siguiente. Yo llamaría la ética del historiador. Immanuel Kant, que realmente les ha enseñado a ellos, que es un filósofo alemán que vivió en Königsberg, preguntó en un libro de ética lo siguiente: ¿cuál es la ética del escritor, filósofo, historiador? Y él dice: un campesino es un hombre ético, porque produce el trigo, que le da pan a la humanidad. Un pastor de ovejas es un hombre ético, porque produce la lana para abrigar y la carne. El comerciante transporta las mercancías. Es decir, los seres humanos tienen una ética que justifica su vida, la posibilidad de existencia que han elegido. Y preguntó: ¿cómo justifica su vida un filósofo o un historiador que no le da de comer a nadie, ni de vestir? Y la respuesta que dio la siguiente: la ética del historiador o del filósofo es comunicar aquello que sabe. Si no comunica lo que descubrió, lo que pensó, no es ético. Entonces, el historiador va a los archivos, descubre, se imagina lo que sucedió y se vuelve ético cuando lo comunica, bien sea en una clase a sus estudiantes o en un escrito. Le dice: miren, mientras ustedes estaban matando, cogiendo café, arriando las vacas, yo estaba, gracias a unos privilegios de la vida, en los archivos. Y gracias a eso, aquí está este libro de historia de Pereira. Todo legue, aprendan mitos. Esa comunicación hace que sea ética nuestra profesión. Yo conocí gente que no era ética. Y es: yo sé lo que usted no sabe, pero no se lo digo. Jódase, como yo me jodí. No le doy documentos, me los robo y los escondo. Yo conocí ese tipo de gente. Jódase como yo me jodí. No le doy ni un documento, no le doy nada. Y se murieron y no le doy nada. Entonces, esa es mi experiencia de la ética. Quiere decir publicar, enseñar, dar conferencias, atender consultas. Si no, no tiene sentido el oficio de meterse en una biblioteca como la chica. Si no se comunica. Y por último, cuando yo era joven me preguntaba siempre, dado que vengo de una familia de comerciantes, ¿qué utilidad tiene la historia? ¿Por qué no hago con mi papá comercial, ganar dinero, alimentar una familia, ser útil en la vida? Con la experiencia encontrar la respuesta. Es que la historia no puede ser jamás útil. ¿Por qué? Porque la utilidad es una pregunta que se le hace a las cosas a la mano, como un martillo, como un serrucho, como un arma, porque está a la mano como un ente físico. ¿Quién utilizó? Esa pregunta no se le puede hacer a la historia, porque no es un ente a la mano. Entonces, esa pregunta no tiene la respuesta porque era falsa. A la historia se le pregunta otra cosa. Se le pregunta: ¿qué sentido tiene el relato histórico o la representación histórica? ¿Qué sentido tiene? No utilidad.
Y le voy a dar mi respuesta. La historia que hacemos tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Orientar a nuestros contemporáneos sobre lo que nos representamos que pudo haber ocurrido, verosímilmente. Ese es el sentido. ¿Y por qué eso es importante? Porque no solamente de pan vive el hombre. Además el hombre necesita, como necesitamos el aire, de un sistema de orientación para saber dónde estamos parados. Que muchas veces se lo da la religión, que es un sistema de orientación. Se lo da la magia, se lo da el arte. Y las ciencias también nos dan un sentido de orientación para poder vivir esta vida y encontrar el sentido. La historia de Colombia, ¿qué es? Es un relato que le da sentido a nuestra existencia en tanto que somos una nación y que me permite a mí responder y pelearme con todos mis colegas cuando me dicen que no somos una nación, que esta es una nación fracasada, que esta es una nación maldita, perversa y puta. Y el que lo dice eso le da doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia y renuncia a la nacionalidad colombiana para agarrar la mexicana y llena auditorios de premio. Desde la historia yo les digo, qué pena, señores, rompo una lanza en Flandes. Somos una nación hecha y derecha con 200 años de existencia. Y la prueba es que desde los 21 años yo siempre llevo pegado a mi nalga derecha un documento que dice Cédula de Ciudadanía de la República de Colombia. ¿Soy un ciudadano? Ninguna mujer me ha puesto tantas veces la mano a la nalga como a mi cédula. Esas son las 5 cosas que yo aprendí haciendo historia regional. Es decir, les puedo decir a mis paisanos del Gran Santander que vinimos al mundo como provincia en el siglo XVI. Que Bucaramanga vino al mundo hace casi 400 años como un pueblo de indios chichipatos, congregados por un visitador. Que fuimos parte de la provincia de Pamplona, que era una de las tantas provincias que su majestad, que Dios guarda, 500 indias. Y que del siglo XIX ingresó a la República de Colombia para integrar como provincia un cuerpo de nación. Y que luego se disolvió en ese cuerpo de nación. Y así ellos entienden que estaban haciendo Bucaramanga. Este año les estoy contando que el hombre que está con una espada en la mano en el parque principal de Bucaramanga, que se llamaba Custodio García Rovira, es el comandante de un ejército de 3.000 socorranos que fue brutalmente derrotado en el páramo del Cachirí, cruzando de 1000 metros. Y gracias a esa derrota, el ejército expedicionario tomó Santa Fe. Y él lo tiene que saber, porque cada día pasan por la plaza y viene ese señor y no entienden qué hacía ahí. ¿Qué hacía ahí? Como mucha gente no entiende, ¿qué hace un caraqueño en los tablas de los pueblos? ¿Qué hacía el señor? A veces el peloto. ¿Qué hacía ahí? Es un caraqueño. Eso hay que explicarle a la gente. ¿Eso qué sentido tiene? Señores, eso es lo que yo aprendí. Y espero que ustedes no repitan los errores que mi generación cometió. Porque ustedes llegaron tarde y pueden aprender los errores de los viejos.
Muchas gracias. Después de semejante disertación, pues, me da miedo como hablar ya. Pero bueno, me voy a atrever. Pues como he dicho, no soy historiador, soy un ingeniero metido en investigación histórica. Y resulta que en ingeniería y en historia hay muchas cosas que se tocan y que son comunes. Una de ellas es, por ejemplo, la causa raíz, eso se trae en historia y se trae en ingeniería. Por tal que yo he tratado de aplicar los conocimientos de ingeniería en historia, aprovechando la posibilidad todavía de auscultar y de indagar en los archivos que quedan en el departamento y en la región. Yo voy a hablarles hoy sobre todo la historia regional. Y empiezo. Desde hace unas décadas, en los departamentos del denominado eje cafetero, un grupo de profesionales de diversas áreas ha estado estudiando el pasado y el presente de la región, analizando hechos y buscando las causas y consecuencias de los hechos. Se está pasando de la parte descriptiva y la historia blanca a otro tipo de historia, donde la llamada generación de las identidades está incorporando la lingüística, la economía, la sociología, la arqueología del paisaje y otras disciplinas. El doctor Otto Morales Benítez habló de la generación de las identidades en contraposición a las generaciones del siglo XIX y principios del siglo XX, comprometida con los notables, con lo europeo y con lo católico. La generación de las identidades empezó a visualizarse en los encuentros de la palabra de Río Sucio, con la obra de Bernardo Arias y de Ariel Escobar, con Albeiro Valencia, con Eliezer Zapata, con Octavio Hernández, con Ricardo de los Ríos, con Julián Chica, Víctor Zuluaga y otros forjadores de identidad que están impulsando la microhistoria y la historia regional. Estos forjadores de identidad, según palabras de Eliezer Zapata, no se han limitado a desempolvar documentos y recoger testimonios. Están capturando también la memoria reciente para encontrar nuevas visiones. Están cotejando, confrontando, corrigiendo y complementando lo dicho y escrito, porque en la historia nada es inamovible ni definitivo. Siempre hay nuevas visiones, interpretaciones distintas que nos acercan a la verdad. La generación de las identidades tiene un papel primordial en el desarrollo de nuestra historia regional, que en realidad, como lo sugiere su nombre, no se enmarca dentro de límites cartográficos, y esto es importante hacerlo notar. Tiene que ver más con estructuras que definen. Por eso se habla de región paisa, región caribe, eje cafetero, la historia rural, o de los hospitales, las calleras y los cementerios. La historia regional no está confinada. La generación de las identidades la sacó del parroquialismo y la conectó con la historia colombiana, es decir, la vinculó con los grandes sucesos nacionales. Tenemos el caso de la colonización antioqueña, el desarrollo de la caficultura, el oro de Marmato y Supía, que sirvió de aval para financiar la independencia peruana. También el caso de la expulsión de Manizales, con el posterior triunfo de Mosquera y el cambio de rumbo de Colombia en los 25 años siguientes a esos sucesos. Otro ejemplo es la guerra de 1876, que tuvo como escenario lo que hoy llamamos eje cafetero y fue un punto de inflexión en la historia política de Colombia. Es justo reconocer el trabajo de los
innumerables investigadores que a pulso, sin ayuda del Estado, generalmente por intuición, han estudiado los archivos parroquiales, notariales, municipales y particulares. Ellos han releído los periódicos pueblerinos y las cartas familiares, han rescatado los testimonios de los abuelos y recogido la información de líderes y testigos. Es una labor que no puede ignorarse y menos desaprovecharse. En cada cabecera municipal, en todos los caseríos y veredas, alguien ha guardado por amor filial el recuerdo y la lucha de sus mayores, a veces en cuadernos deshilachados, en libros humildes o en el disco duro de su memoria. En la región hay 3 academias de historia, varios centros de historia y algunos museos que el historiador profesional debiera aprovechar. Así no tengan la rigurosidad científica exigida ni sigan las metodologías debidas. Todos ellos se han acercado al pueblo, han recogido sus recuerdos y han guardado la memoria de la gente sin voz y de sus cronistas. Cuando se habla de historia regional, es forzoso detenerse en la historia rural, que empieza en la finca, en la hacienda, y al fin identifica una comunidad campesina. En nuestro medio es un tópico poco conocido. El Centro de Historia de Manizales publicó no hace mucho un detallado estudio sobre la ganadería en Caldas. Uno de sus socios escribió numerosos artículos sobre el paisaje cultural cafetero y ahora la Academia Pereirana de Historia está publicando las historias de los corregimientos pereiranos. No es mucho lo que se ha escrito, pero se ha empezado a trabajar con historia campesina. La historia rural de Pereira es un proyecto de largo aliento que comprende las comunidades de La Florida, La Bella, Altagracia, Tribunas Córcega, Arabia, Caimalito, Puerto Caldas, La Estrella, Morelia, Come y Cerrito. Es el principio de un trabajo que comprenderá la posesión de la tierra, las tensiones sociales, la vida cotidiana en el campo, las desigualdades, los imaginarios, la conexión del campo con la ciudad. Es un principio apenas, es un punto de partida que seguramente motivará a los profesionales de la historia y a los simples aficionados a entrarse en los barbechos y complementar lo que se ha realizado. En esta experiencia hemos visto que cada corregimiento es un mundo aparte, con distintas estructuras y una identidad propia. Son historias diferentes, pero enlazadas con otras próximas o lejanas. Por ejemplo, la Florida, con su vocación turística, sus bosques y nevados, es muy diferente a Puerto Caldas, con sus ranchos de lata y una larga calle polvorienta, donde en cada postigo asoma la desesperanza. Y se aprecia también la diferencia entre el corregimiento de Arabia, con los cafetales, la tierra ajena, el aroma campirano, y el corregimiento de Tribunas Córcega, donde lo rural se confunde con lo urbano y los hoteles reemplazaron las casitas de guarda. En la historia rural necesitamos también el conocimiento de las leyes sociales, la estadística, la demografía, la representación de lo colectivo. No podemos dejarnos llevar solamente por lo anecdótico. Eso es parte del aliño, del artículo o del ensayo, porque la escritura amena no riñe con la historia. Ese ha sido uno de nuestros grandes problemas, pues no todos los que tienen conocimiento sobre historia saben escribir. Y por eso la gente común rechaza los textos áridos, que pueden tener mucha erudición, pero no llegan al corazón de los lectores. Sin la zona rural no se puede hablar de una historia extensa. Recordemos que Pereira y casi todas las ciudades y pueblos en esta zona nacieron al pie del sur, en la fonda caminera o al lado de una trocha de armería. Tampoco podemos recoger las historias campesinas en el mismo cesto. Como se dijo, cada una tiene su estructura y su propia identidad. El corregimiento de La Bella, por ejemplo,
creció sobre los abiertos de los grandes propietarios paisas y se fue fraccionando a medida que llegaron desplazados de las distintas violencias, quienes crearon un emporio de cebolla y hortalizas. En cambio, en Caimarito, la comunidad se va agrupando sobre la vía del tren y sin tierras para cultivar, tuvieron que buscar la vida en el río Cauca como pescadores o simplemente sacando arena de su lecho. La Bella Labriega y Caimarito es un reducto de toreros que, siendo urbanos, figuran en una zona rural. En el corregimiento de Cerritos nos topamos con dos mundos, el de unos pocos que lo tienen todo y de muchos que no tienen nada, en la zona de lujosos hoteles y condominios del Parque Ucomarí y complejos turísticos, con otra zona paralela de kilómetros y kilómetros de miserias y necesidades. Vemos pues que cada sector campesino tiene su historia, así sea en el mismo municipio, y todos ellos exigen un aspecto diferenciado en nuestras investigaciones. Pero, ¿cómo se logran las historias regionales? No solo los grandes próceres o los personajes notables han modelado el presente de las comunidades. Una vez definido el objeto de nuestra historia, con entrevistas y documentación, iremos reconstruyendo el pasado y conociendo el presente. Nada se puede desechar. Lo que parece anodino ahora puede ser la conexión que se necesite más adelante. Aquí juega la serendipia, que para todo historiador debe ser parte de sus atributos, porque a cada paso vamos encontrando lo que no buscábamos, dándonos insumos para aclarar o complementar el trabajo. El investigador no debe ser un mero ratón de biblioteca. Tiene que interactuar con la gente y zambullirse en su vida cotidiana. Debe indagar, buscar visiones, comparar, tamizar, confrontar en cada leyenda, en cada crónica. En los recuerdos y tradiciones hay verdad y hay falsedades. Por ello nuestra cultura debe ser amplia y variada, y el conocimiento del medio y de la gente debe ser la primera premisa al iniciar una investigación. Esto nos ahorra tiempo y nos permite visualizar las realidades. Es imposible adentrarnos nosotros en la investigación sin conocer el medio, las comunidades y sin conocer sobre el problema que vamos a trabajar. Por eso es importante esto. Es más fácil escribir sobre la cultura etrusca que adelantar un artículo sobre los cementerios locales. En estos habría que conocer las mentalidades, las costumbres, los hallazgos antropológicos, las confrontaciones iglesia-estado, el nivel socioeconómico de los vecinos. En el caso de la cultura etrusca, van siglos de trabajo, de investigaciones, que nos pueden servir de base. Tenemos campos casi inexplorados en nuestra historia rural. Uno de ellos es la toponimia, el desprecio por lo nuestro y la cultura española permitió el cambio de casi todos los nombres de la región. Octavio Hernández y Alejandro Ugarte han estado rescatando los nombres de antiguas localidades indígenas en la banda izquierda del río Cauca. Es así como renacen palabras hermosas como Sarcirí, Sauzaguá, Taudía, surgen con sus leyendas otras como Goya, Batero y Opirama, y de nuevo se escucha Guacoma y Curumbí. En lingüística, varios proyectos están ligando a la historia regional. En sus pesquisas, el etnoeducador Meraldo Lara descubrió las últimas 5 familias que hablan el lenguaje umbra, y con el apoyo del lingüista Guillermo Rendón empezó a rescatar la lengua de los ancestros risaraldenses. Su hermano Giovanni Largo fundó una escuelita en la vereda Mápora de Quinchía, y de nuevo la sunsura, o del pasado, así se habla en Umbra, la sunsura, empieza a vivir en la garganta de los niños nativos y se descubre que Sirirí, Memi, Biao, Fara y Ore
son palabras sombras incorporadas al lenguaje castellano. Nuestros intelectuales se han desligado de la realidad local, parecen estancados dentro de la temática paisa, pero esa temática apenas es una parte de nuestro pasado. Bernardo Arias se aproximó a las negritudes y Ariel Escobar a la caucanidad, y pare de contar. Que yo sepa, nadie ha tocado las aldeas fantasmas que desaparecieron, como Pirama, Papayal y Rada. Poco se ha escrito sobre los movimientos de reivindicación social de nuestras comunidades. Son grandes los retos. Estamos en mora de analizar los sucesos que han modelado nuestro presente, de exaltar lo que nos da valor, permanencia y proyección al futuro. Pero para eso están ustedes, con conocimientos, con profesionalismo, con recursos muchas veces, para adelantar puestos de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Este es el espacio para preguntas en el público, si tienen alguna inquietud que plantearle a nuestros conferencistas. No sé si tienen preguntas ya para formularle al público. Por allí, Orlando, pensé que ibas. Ya. Acá con Ricardo. Ricardo, por favor. Para el doctor Martínez, él tiene un artículo muy interesante, muy importante, que se llama ¿Puede seguir existiendo la historia regional? Y lo argumenta, y apoyado en algún autor mexicano, dice que la historia regional es un fantasma, porque el concepto de región es muy etéreo, y como es una ciencia apoyada en un concepto etéreo, se vuelve un ente fantasma. Y hasta llega a decir que de las ciencias sociales debe ser expulsada la historia regional, con muy buenos argumentos. Yo creo que la respuesta a esa inquietud suya, que parece más teórica que práctica, está ahí sentada delante de usted. Ahí está, nuestra historia regional está condensada en Alfredo Cardona, porque la ha sentido, la vive. Hay una historia en la filosofía que dice que algún filósofo griego negaba el movimiento, y entonces en Atenas otro filósofo lo citó al Partenón, lo hizo sentar en la base de unas columnas, empezó a caminar delante de él y le digo, no existe el movimiento. Aquí yo creo que es muy bueno que Alfredo, que es la esencia de la historia regional, con sus aciertos, con sus errores, con sus tropiezos, con toda esa combinación de cosas, demuestra que la historia regional es un ente vivo. Pero su artículo, y sería bueno que nos contara un poquito el porqué de ese artículo en una revista de la UIS, en que dice que la historia regional no debe existir porque está mal apoyada en un concepto etéreo como es el concepto de región, y que cada historiador crea su propia historia regional porque mete en una caja lo que él considera que es región, se apoya en eso y crea toda una teoría de historia regional. Entonces, como el tema es un poquito contradictorio, sería bueno, profesor, que nos diera un ensanche, una ampliación de su concepto en ese artículo. Gracias por la pregunta. Este artículo fue escrito en el contexto de un debate que sostuvimos con historiadores mexicanos. Como ustedes saben, Luis González, su pueblo indígena, creó una historia regional. Y lo que yo he hecho, podríamos decir que también ha sido historia regional, pero hay un problema, la historia es una ciencia y nadie pudo nunca definir un concepto de región. Al punto que el equipo de Falborda llegó a decir que región era un receptáculo semántico vacío que cada historiador llena a discreción. Y la ciencia huye de las ambigüedades. La ciencia huye de eso.
Y nadie puede definir región, lo define cada uno distinto. Entonces, yo dije, ese concepto no se puede seguir usando porque nunca llegaremos a un acuerdo. La ciencia es unívoca, clara y distinta cartesiana. Muy bien. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente yo he estado estudiando? Estructura regional con un paraguas que nos protegió a muchos, paisas, ayunos, santanderianos, boyacenses. ¿Qué ocurre? Bueno, la palabra región viene de una raíz europea, rec, que significa aquello que es gobernado, mandado, regido, sometido al régimen. La pregunta en cada región es, ¿bajo qué régimen está subordinado? Para salir de la descripción de las cosas. Los alumnos de Norbert Elias, que han desarrollado la siguiente fase de la teoría de la civilización, dicen que cada sociedad tiene básicamente 3 regímenes en cada momento histórico. Los regímenes ambientales, es decir, el ambiente cómo está regido. El régimen político, es decir, quién manda y quién obedece. Y el régimen personal, que tanto yo me manejo a mí mismo y me domino mis apetitos primarios. Entonces, tenemos ya una sociología de los regímenes. Y entonces, desde esa sociología, yo me di cuenta que realmente yo lo que estaba haciendo era historia política. Si yo hablaba de las provincias, de la región, estaba hablando era del régimen político que estaba, que introdujeron los españoles a esta región. Es decir, el reino y la provincia son instituciones para mandar una sociedad que era totalmente desigual y segregada. Por eso las categorías de ciudad, villa, parroquia y pueblo de indios son categorías de diferentes regímenes políticos de un régimen desigual. Y por eso la gesta territorial del siglo XIX, que terminó con la Carta del 86, fue la igualación de todos a una sola categoría, la del municipio. Aunque digan que la Carta del 86 es conservadora, hecha por godos, es igualadora, porque todos los poblamientos fueron igualadas a la categoría del municipio y rompió la estructura desigual de ciudad, villa, parroquia. Y hoy en día tenemos regímenes municipales, que somos todos iguales, independientemente de cuánto tengan. La palabra provincia es una categoría de régimen político, porque no todas son iguales. Cuando hicimos la guía de forasteros en 1810, cada provincia fue puesta en el orden jerárquico. Como entre cada provincia, cada poblamiento tiene un orden jerárquico. O sea, realmente yo lo que estaba haciendo era historia del régimen político bajo el cual los hombres obedecieron y seguirán obedeciendo. Era régimen político, y yo lo llamaba historia regional. Eso es lo que ocurrió. Hoy en día ya hablamos de régimen personal. ¿Bajo qué régimen la gente se controla a sí misma? Por ejemplo, hubo una época en Barranquilla donde la gente, cuando veía el semáforo rojo, pensaba que era un adorno de Navidad que alguien le olvidó despegar y pasaban derecho. Hoy en día saben que eso significa que tiene un régimen personal distinto. En Canadá, en un invierno a 40 bajo cero, nadie se pasa un semáforo rojo a las 3 de la madrugada. No hay nadie alrededor. Es un régimen personal. Conclusión, yo transité de historia regional a los regímenes ambientales, políticos y personales. Y siempre me pregunto, ¿por qué hoy en día los niños no obedecen? Porque son los reyes de la casa. ¿Por qué no saludan? Hemos cambiado el régimen personal en las familias. La
pregunta al segundo conferencista, no sé cómo se llama, ¿sí? Él hablaba sobre las identidades, ¿sí? Y sabemos cómo es Colombia un país multicultural, étnico, ¿sí? Y de todo. Él hablaba de, no sé si a qué se refiere su identidad, si es étnica, si es eso o es regional, ¿sí? Porque realmente somos colombianos y sentí que hablaba más de la identidad como región cafetera, pero somos un país y estamos en una maestría, ¿sí? Entonces quería un poquito como que clarificaran esa situación. Todos somos colombianos, ¿ah? Era eso. Cuando yo me refiero a la identidad, me estoy refiriendo a un hecho, a un fenómeno cultural, que abarca todo, que abarca las tradiciones, que abarca las costumbres, que abarca las etnias, y todo eso forma parte de la identidad. Ahora, ¿por qué es importante la historia regional? Precisamente porque afirma la identidad. Ustedes han visto que los municipios que no tienen historia escrita o que la desconocen son pueblos que es muy difícil que la gente vaya tras unos objetivos claros. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el caso de Antioquia, que tiene una identidad, como los antioqueños luchan por su tierra, porque tienen una identidad cultural que no tenemos los risaratenses y que estamos tratando de construir. En nuestro medio, por ejemplo, hay municipios con identidad. Tenemos el caso de Quinchía. Quinchía es un municipio con identidad, pero hay otros que no tienen absolutamente nada de identidad, como puede ser Malbón. Y ustedes en Quinchía pueden desarrollar una cantidad de cosas y han ocurrido hechos muy graves, buenos y malos, que han sido posibles precisamente por esa identidad. Yo creo pues que cuando nos referimos nosotros a las identidades es porque estamos formando con la historia regional una nacionalidad que arranca desde el corregimiento, desde la vereda, desde la fonda, desde el villolio perdido en la montaña. Digamos que a través de la historia se han venido evidenciando algunos cambios, o digamos algunos cambios drásticos a nivel constitucional, en cambio de derecho, en cambio de norma, en cambio de ley. Pero hay un fenómeno que a pesar de estos cambios constitucionales que se han evidenciado, se sigue presentando, que es el fenómeno de la tierra. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo podría la historia contribuir al derecho para pretender resolver este fenómeno de la tierra? ¿Quién va a dirigir la pregunta? ¿Hacia quién va dirigida? No, el primero. Profesor Martínez. Pues todo el mundo dice que buena parte de las violencias en Colombia se originan en el problema de la tierra. Yo no he estudiado ese problema, pero este país es demasiado grande y hay tierra para botar por alto. Entonces yo no creo que se peleen por pedazo de tierra cuando hay demasiado. Es decir, hace 10 años cogí Puerto Gaitán y valía 80.000 por la calle. Cuando Puerto no era nada y el bichada era más barata todavía. Y cualquier patio en el suelo, en el meta, el bichada tenía 1000 hectáreas. Yo decía, pero en Santander nadie tiene 1000 hectáreas. En Santander, si uno tiene 4 hectáreas, dice que es finquero. Ahora, este ha sido un país de colonizaciones y de reparto de bandidos. Cuando empezó la República, hubo una feria de reparto de bandidos. Uno iba a pedir, deme 5.000 fanegadas, tómela. Y se dan los listados, 5.000, 10.000, 20.000. Al Real Santander le dieron 5.000 fanegadas en un sitio que hoy día se llama Landazuri, que era el nombre del mayordomo que mandó.
Entonces, es un país que no ha terminado todavía la colonización. El siglo XIX se colonizó todo el medio Magdalena, cuando la tierra no valía nada, hasta que no llegaron los patos africanos. Entonces, aquí no sé qué es lo que están hablando, pero la tierra en cuanto a propiedad. Ahora, ha sido un país que no ha titulado rápidamente al miembros, que hizo la diferencia con Estados Unidos. La conquista del oeste que ponen en las películas no muestran que detrás va el ejército federal y el notario. Y automáticamente que se denuncia, va titulando, y va detrás del ejército federal. No muestran eso, que es lo que le da estabilidad. Aquí no. Ha sido el mundo la venta de mejoras y titulan los que no tienen nada que ver. Y creo que la economía antioqueña empezó con grandes tensiones y luego ahora, tenemos los movimientos de colonización y toma de tierras en los 40, en el Huila y Tolima, pero eran invasores, con unos invasores de grandes extensiones, con la consigna de la tierra para que la trabajen, que bueno, era una parte de la violencia de los 30 y 40. Entonces, claro, para su pregunta, es que no tenemos una buena historia agraria real, en parte porque no hubo buenos archivos. Entonces no está hecha la historia, porque como he mostrado, cada vereda es distinta, cada región es distinta, cada gobierno es diferente. Bueno, yo agregaría algo. Las desigualdades sociales vienen por la tierra. Todas las desigualdades sociales que tenemos ahora arrancaron por la tierra. ¿Qué pasó aquí cuando empezaron a ocupar estos territorios? Que unos poquitos, entre ellos Elías González, por ejemplo, o su hijo, se apoderaron de una cantidad de tierra, de una manera y de otra. Y la mayor parte de los obreros, de los trabajadores, de los labriegos, se quedaron sin tierra, no tenían tierra. Eran los peones contratados para crear la riqueza de los que tenían el poder de la tierra. Por ahí hay una anécdota, pues, que la repetimos mucho, que alguien llegó a una finca de la zona de Manizales y le dijo: esta finca se ha hecho con el esfuerzo suyo, señor Jaramillo. Y digo: sí, es que a mí me ha costado mucho trabajo y mucha plata levantar esta finca. Por ahí había un capataz oyendo y dijo: no, eso no va con la plata y el sudor de esta gente, sino con la vida de los trabajadores. Debajo de cada poste hay un obrero enterrado, hay un trabajador enterrado, por las culebras, por la malaria, por todo eso. Como dijo el doctor Martínez, en Estados Unidos el Estado iba firmando la posesión de la tierra. Aquí no ha sido eso. Aquí, ¿quién es el que ha firmado la posesión de la tierra? Pues los que tienen las armas. En un tiempo los liberales en los llanos orientales, en otras partes fueron los conservadores, los narcotraficantes, las bandas criminales. Es decir, ellos son los que manejan y entregan las tierras. Total, pues que en el caso de la tierra, sí hay mucha historia para contar y sigue sucediéndose todo esto. Colombia ha sido simplemente una historia de tierras y yo creo que casi todo lo de la violencia y casi todo lo que ha sucedido tiene sus raíces en ese tipo de cosas en la tierra. A mí me parece como muy importante tener la oportunidad de confrontar, como diría Foucault, dos regímenes discursivos esta noche. La perspectiva del doctor Armando y la perspectiva de un hombre, digamos, de un ingeniero y de un hombre de la ingeniería, pero un escritor como es Alfredo Cardona. Entonces, mi pregunta, un poco desde los campos
experienciales de cada uno es sobre cómo articular esas distintas, como lo hablaba Armando, si el problema es semántico, si el problema es conceptual, digamos con Koselleck en el caso de la historia, o si el problema es narrativo frente a la historia. Entonces, yo lo que me encuentro, y eso cómo articularlo, bueno, de hecho tal vez ya lo estamos haciendo dentro de este espacio de la maestría, confrontar, juntar, relacionar esos dos regímenes discursivos y ponerlos en escena en nuestra maestría. Porque yo veo, en el caso de los planteamientos y de los textos del doctor Armando, es, bueno, unas reflexiones, digamos así, del historiador académico, del historiador de formación canónico, de los balances historiográficos. Cuando yo escucho a Alfredo y cuando leo un texto tan hermoso como Esquinchia Mestizo y otros textos de Alfredo para nuestra investigación de memoria histórica, los textos de Alfredo son fundamentales para entender lo que pasó en Quinchía. Uno lo que percibe es el historiador que supuestamente ya se confronta con los hechos. Eso es una ilusión, porque él también ha ido a las fuentes, porque él también sabe que la historia se representa. Concluyo y simplemente le dejo como las dos preguntas, es sobre cómo convivir, cómo construir y que la gente pueda distinguir esas visiones distintas de construir la narrativa histórica. Pues muchas gracias por la pregunta, porque toca mis preocupaciones actuales. Miren, no hay hechos, lo dijo Nietzsche, en el siglo XIX. Solo hay interpretaciones. Así que la historia es uno de los modos de la representación, o es una interpretación. Es más, con los mismos documentos se pueden contar diferentes historias. Porque la historia no es la verdad, la historia es una representación. Y es una interpretación. Y luego el historiador dice, eso es un hecho. No, señor, usted dijo que es un hecho porque usted lo interpretó. La pregunta es, ¿y qué hacemos con las diferentes interpretaciones o representaciones sobre una sociedad particular? Pues muy sencillo, dejar que se expresen, que se divulguen y que generen controversia, y es posible que lleguemos a algún consenso. Y les digo, ahora les digo cuál es mi preocupación. Si se firma en La Habana lo que todos esperamos, una paz, perdón, lo que va a firmar es que una guerrilla va a dejar de joder. ¿Qué se viene inmediatamente? Se viene el conflicto de las memorias. Eso es lo que nos espera. Y ya empezó. Entonces, ¿cómo interpretar a Camilo Torres? Hay varias interpretaciones. Un hombre que jura no matar, no fornicar, y se va al monte con la novia y quiso robar un fusil para matar seres humanos. Desde el punto de vista cristiano, se equivocó. Pero para los helenos que lo reivindican, el mártir de la revolución. Otro ejemplo, Plan Colombia. Acabamos de ver dos diferentes interpretaciones. Es lo peor que le pasó a Colombia, dijo un guerrillero. Y ellos celebraron 15 años del gran éxito universal. Viene una pugna de interpretaciones en este camino. Y es lo que veremos en los próximos 10 años de cada cosa. Por ejemplo, a Jaime Arenas, líder de la UIS, según los helenos lo ajusticiaron. Y lo mismo repite la viuda.
que va hasta Bolivia. Para nosotros el derecho fue un asesinato vil. Eso es lo que le pasa a la historia. Es un conflicto de interpretaciones. Y frente a eso, como decía el presidente Camao, que florezcan mis flores. Que se expresen. Y entramos al debate. Ojalá entre nosotros los historiadores siempre estuviéramos debatiendo sobre cada cosa. Porque cada uno tiene diferentes perspectivas de interpretar de acuerdo a la experiencia que le tocó. O sea, yo miro el mundo como un reinoso, porque nací y me crié en el reino. Ustedes lo miran desde la otra gobernación. Y un español lo verá distinto, la perspectiva. La ve diferente. De acuerdo a uno dónde se crió, cómo ve el mundo. Yo lo miro como un hombre del reino. Ustedes son la gobernación. Nosotros somos los reinos españoles. Y hay que dejar que la gente hable. Y en torno a eso iremos afinando la interpretación. Hasta llegar a la interpretación más verosímil, que nunca será la verdad. De acuerdo a las fuentes que vayan apareciendo. Eso es lo que yo le daría. Hay otra teoría que puede ser pues, una teoría muy osada. Y es que en la historia no es continua, los hechos no son continuos. Y por más documentos que hayan, hay vacío, hay saltos. Entonces, ¿qué hace la persona que está investigando? Tiene que adentrarse en las hipótesis. Ahí no hay otra, yo no veo otra manera. Presentar hipótesis con argumentos. Ya tocará a otros ver si esas hipótesis las aceptan o las rechaza, y tiene la confrontación. Y con las comparaciones se va haciendo la historia y se van cerrando esos baches. Y eso lo ven ustedes a todo momento. Y dice, bueno, pero ¿qué pasó entre este año y este otro? O este suceso y el otro. Y uno tiene que darle una continuidad a la historia, porque la historia corre como un río.